Días. ¿Cuántos están contentos? ¿Solamente algunos? ¿O todos? Qué bueno. Tenemos un Dios que es maravilloso, ¿verdad? Es extraordinario el Señor. Y siempre es una bendición estar aquí entre mis hermanos. Esta es mi casa, como bien lo han dicho, es cierto, me siento en casa. Aunque nuestros amigos, ¿verdad? Los pastores Caicedo no están, tenemos otros amigos que siempre nos reciben calurosamente con un buen abrazo, un buen beso. Y como esta es mi casa, ahorita mismo les empiezo a pedir prestado. Quiero que me preste, hermano, la camisa que tiene allí. El otro quiero que me preste las gafas. ¿Sí? Ya mismo voy a ir a comer a alguna de las casas de ustedes. Ah, ¿no era en serio? Ah, si es en serio, pues somos familia, ¿no es cierto? Y es bueno estar en la casa del Señor. El Señor siempre tiene delicias a su diestra para siempre. Y el Señor siempre prepara mesa para que nosotros podamos comer, aún en presencia de nuestros enemigos. El Señor es bueno. Quiero hacer algo un poco diferente hoy. Y es un poco diferente porque generalmente los predicadores abren con un pasaje de la Escritura y pasan un tiempo para explicar el pasaje de la Escritura. La mayoría de los predicadores predican de la Escritura. Y yo esta mañana voy a predicar hacia la Escritura. Y cuando usted se dé cuenta más tarde, usted va a ver, ya entendí por qué dijo eso, pero quería hacer la aclaratoria. Vamos a orar por un momento, ¿verdad? Y vamos a poner nuestros corazones en el Señor, que el Señor pueda bendecirnos y pueda entregar para nosotros todo lo que Él tiene en su mesa preparada. Señor, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has constituido una familia, la familia de la fe, Señor. Y aquí podemos venir, Señor, no solamente con el gozo y con la alegría, pero también podemos traer nuestros malos ratos, nuestro mal humor, nuestro cansancio. Podemos traer, Señor, también nuestras pruebas, nuestras angustias, nuestras dificultades. Y tú estás listo con un trono abierto, accesible, para bendecirnos, Señor. Para sentarnos a la mesa contigo, Señor. Señor, esta mañana nos sentamos a tu mesa. Aliméntanos con tu palabra, Señor. Y aliméntanos con el poder de la gracia. Hace casi 2000 años, en una iglesia pequeña y remotamente adentrada en el corazón de Turquía, se encontraba un anciano enseñando a una congregación. Durante varios minutos, con un mensaje emotivo y ungido, describió el poder de la gracia. Luego de una pausa y un profundo silencio, culminó leyendo las palabras del profeta Jeremías. Jeremías 3:15. Les daré pastores que cumplan mi voluntad, para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Sus pastores son una manifestación de la gracia de Dios, dijo. En medio del incienso, las velas y, ¿por qué no?, una que otra lágrima, producto de la emoción del momento, un hombre de la congregación se acercó al anciano y le dijo: usted ha sido ese pastor para mí. Usted me ha guiado en sabiduría y en entendimiento de Dios. Mi vida ha sido transformada gracias a usted. Gracias por cumplir la voluntad de Dios. Gracias por extender la gracia de Dios para mí y ser un ejemplo a seguir. El anciano lo tomó por los hombros, le miró con ojos tiernos, clavando su mirada penetrante en sus ojos hasta desnudar su alma, y le dijo: sí, pero no siempre fue así. No siempre fue así. Y con un profundo amor y una profunda compasión, comenzó a relatarle su historia. El anciano comenzó a decir: yo nací en una ciudad antigua, grande y rica. Su comercio era conocido en el mundo entero.
La gran vía magnesia que unía a Roma con Siria la atravesaba por el medio de la ciudad y la partía en dos. Rodeada de agua fresca, allí en la confluencia de los ríos Licos y Menderes. Hasta escucho el sonido de sus aguas. En las faldas del monte Cadmos, equidistante unos 20 kilómetros de otras dos ciudades muy importantes, Laodicea y Hierápolis. Más al este estaba Éfeso, la grande Éfeso, donde se adoraba a Diana de los Efesios. Y un poco más allá, Tarso. La ciudad vivía de las glorias de su orgullo pasado. En esa ciudad, Ciro, el ungido de Dios del cual habla Isaías, asesinó a su rival y conquistó el reino de Persia de las manos de su hermano. Y a causa de eso construyeron esta gran ciudad amurallada, poderosa, inmovible, con su anfiteatro, con su plaza mayor, con su gran templo y hasta su cementerio. Era la envidia de la región. La ciudad vivía de la abundancia y de la prosperidad del presente. Era el destino obligado de los reyes y de los mercaderes. Los reyes procuraban vestirse de su gala, los mercaderes participar de su afluencia. La prosperidad de la ciudad se debía al comercio de la lana teñida de violáceo, una tintura que extraían de la violeta o ciclamino, esa planta de flores hermosas y de colores vívidos. Esa tintura se conocía en la época como Colosinius. De allí el nombre de la ciudad, Colosas. Allí nací, allí crecí, allí me instruyeron mis padres, esclavo de tercera generación. En esa ciudad, en la casa de un hombre muy rico, muy próspero e influyente, bendecido por el auge y el progreso que la ciudad vivía, aprovechando del comercio y de la economía pujante, nací yo. Este hombre era dueño de su propia fábrica de telas, propietario de tierras y de muchos esclavos. Nos explotaba con duro trabajo, como era usual de todos los demás amos. Yo era el capataz, dirigía a los demás en sus labores de la tierra y de la fábrica. Yo era un hombre orgulloso, orgulloso de la región, frigio de nacimiento, fuerte, de cabello negro, de facciones rudas y de piel tostada quizás por los soles de mis labores. Me destacaba por ser un hombre inteligente. Había sobresalido de entre los demás por mis capacidades para organizar a la gente y para manejar las faenas de la fábrica. Poco a poco me convertí en su empleado de confianza. Era la rutina de este hombre de negocios tomar a su esposa y a su hijo e ir a Éfeso regularmente a comercializar sus mercancías. Siempre iban con caravana cargada de todos sus productos y con la avaricia en el corazón de hacer un buen dinero en la venta. Cargaban el fruto de mi ardua labor y de la labor del resto de mis hermanos esclavos. Como era de costumbre, vendían todo en el mercado efesio, mientras yo quedaba a cargo solo en Colosas. Sin embargo, el dinero no les proporcionaba la felicidad. Pasaban discutiendo todo el tiempo. La vida en familia se había vuelto insoportable y la vida de los esclavos aún más recia. Escuché que durante uno de esos viajes a Éfeso fueron a la plaza como siempre y escucharon a un hombre que proclamaba un mensaje de paz y esperanza. Me dijeron que había regresado a casa transformado, pensando, inquiriendo, imaginando una vida nueva con, no sé, un tal Cristo. Esos eran para mí solo rumores, ya que nunca los vi cuando regresaron. El anciano comenzó a llorar con un corazón adolorido.
Pero no por la herida del pasado, sino por el recuerdo. Llanto como de quien llora, más bien de agradecimiento. El hombre miraba al anciano atentamente, tomándolo de la mano. El anciano continuó diciendo, limpiando sus lágrimas: si ves, el hombre de su confianza, el capataz de sus negocios, su mano derecha, o sea, yo, le había traicionado. Aproveché su ausencia ese día, liberé a varios de los esclavos, robé todo lo que pude de la casa, de la fábrica, del dinero que tenía guardado y partimos. Ese día decidí que era mejor convertirme en fugitivo libre de la justicia que seguir viviendo en la esclavitud. El hombre de negocios, por supuesto, al verse despojado, dio parte a la policía romana. Era lo mínimo que podía hacer, pero los rumores decían que no se preocuparía por encontrarnos, que su corazón ya no estaba en las riquezas. Extraño, tampoco en el poder, ni en la fama. Que su encuentro en aquella plaza con ese Cristo le había permitido conseguir una riqueza superior. Así que había decidido dejar el resto de la justicia a Dios. Yo no entendía eso. Supe también que comenzaron a reunirse en su casa en Colosas, donde yo nací, y a proclamar algo llamado el Evangelio de Cristo en la ciudad. Su hijo, al cabo de unos años, se mudó a la Odisea para fundar y ser pastor de la iglesia que comenzó a reunirse en esa ciudad. Su padre y su madre, quienes habían sido mis amos malvados, ahora eran pastores en Colosas, junto con un tal Epafras. ¿Pastores? Pero si los pastores éramos nosotros, los esclavos. No sabía quién era el fulano Cristo, ni el sutano Epafras. No entendía yo qué era el evangelio, qué era una iglesia, mucho menos comprendía qué era eso de ser pastor. No cabía en mi mente que gente tan malvada pudiese cambiar tan radicalmente. Y así pasaron varios años. Nunca más supieron de mí. El esclavo que traicionó su confianza y les robó a manos llenas. El traicionero. El ladrón. Yo por mi parte me dediqué al robo y al asesinato junto con una pandilla de otros esclavos rebeldes. Escondido en una cueva del monte Cadmus, atacábamos a las caravanas que pasaban por la vía Magnesia y luego desaparecíamos en lo denso del bosque. Asesinábamos a sus guardias, despojábamos a sus dueños, violábamos a sus mujeres y retornábamos a nuestra guarida para disfrutar del botín. En una encrucijada de la vía Magnesia, una escuadra romana, comandados por el centurión Patricio, atrapó a varios revoltosos aquel día y ladrones como nosotros. Eran piratas del camino que despojaban las caravanas. En un intento de librar a nuestros amigos, caí yo. No lo sabía, pero me había convertido en uno de los criminales más buscados del imperio. Grande fue la recepción que le dieron a Patricio al entrar triunfalmente a Roma en procesión con nosotros. Encadenados criminales, encerrados entre su lujoso carruaje y los tormentosos latigazos que sentíamos en nuestras espaldas. Por fin apresamos al terror de Asia, gritaban con desprecio. Pero yo por mi parte sentía una gran vergüenza. Allí fue a parar a la cárcel. Me pusieron en una celda oscura y fría de máxima seguridad. Al cabo de un tiempo me di cuenta que en la celda contigua habían dos hombres un poco extraños. El primero ya estaba entrado en edad. El otro era más joven. No hacían más que cantar y, no sé, susurrar como para sus adentros. En mi ignorancia me parecía que
susurraban en hebreo, en arameo. En ocasiones alcanzaba a entender algo en griego. Al cabo de unos días me di cuenta que su susurro eran oraciones dirigidas al Dios de los judíos. Y me llamó la atención porque siempre oraban en el nombre del tal Cristo, el de los rumores que había escuchado de mi amo. Allí también le vi leer unos pocos fragmentos de papel que le quedaban entre sus pertenencias, y de vez en cuando también vi escribir al mayor de ellos, quien en ocasiones llamaba al carcelero para que hiciese llegar algunas de sus cartas. Sus cartas eran extrañas también, porque siempre estaban dirigidas a toda la ciudad. Yo le escuchaba decir: carcelero, por favor, lleva esto a Filipos. O lleva esto, por favor, a Éfeso. Y en cierta oportunidad dijo: carcelero, lleva esto, por favor, a Colosas. ¿A Colosas? Pensé para mis adentros. Esa era mi ciudad natal. Los recuerdos y pensamientos se me agolparon en mi mente como una inundación tratando de pasar por un cañón pequeño. Todos a una, queriendo controlar mi memoria. Entonces me atreví a preguntarle: ¿a Colosas? Sí, me dijo. ¿Por qué Colosas? ¿Qué negocios tienes por allá? Me vio con una mirada con la cual nadie me había visto jamás. Me miró con ojos tiernos, clavando su mirada penetrante en mis ojos hasta desnudar mi alma. Y me respondió con otra pregunta: ¿por qué te interesó Colosas de repente? Le dije: bueno, yo soy de allí. Allí nací, esclavo en el seno de una familia muy adinerada. Y le conté mi historia. Él me escuchó atentamente. Le dije que sabía por rumores que el día que traicioné a mi amo, él conoció a alguien en Éfeso, y que él, su hijo y su esposa comenzaron a seguir a este Cristo. Enseguida, este hombre me abrazó entre las rejas de la prisión. ¡Está loco!, pensé. Pero me había tomado tan de sorpresa que no me pude zafar. Y gritó a gran voz: ¡Onésimo! ¿Realmente eres tú? No lo podía creer. ¿Cómo este hombre sabía mi nombre? Ni siquiera habíamos cruzado palabras hasta ese día. Me llené de terror. Sentí desfallecer, pero su abrazo firme me sostuvo. Tímidamente y aún atemorizado le dije con voz quebrada: sí, soy yo. Me dijo: yo conozco a Filemón, tu amo, a Apia, su esposa, y a Arquipo, su hijo amado. Mi nombre es Pablo. Y este es mi compañero, Epafras. Pablo me recibió y me aceptó. Yo era un simple esclavo gentil, prófugo de la justicia. Ese día me explicó todo. Me contó acerca de Cristo, lo que Él había hecho al morir en la cruz. Me habló del poder de la gracia de Dios. Me habló acerca de la salvación y del poder del Evangelio. Es que la gracia de Dios cambia las actitudes de la gente y su destino. Con el paso de los días me enseñó a orar. Me enseñó a cantar alabanzas. Y me permitió leer algunos de sus manuscritos. Me explicó qué era la iglesia y lo que significaba ser pastor. Un día le dije: Pablo, tú has sido un verdadero pastor para mí. Me has guiado en sabiduría y en entendimiento de Dios. Mi vida ha sido transformada gracias a ti. Gracias por cumplir la voluntad de Dios. Pablo me miró con ojos tiernos. Me tomó por los hombros y me vio fijamente a los ojos otra vez, ojos penetrantes que desnudaban mi alma, y me dijo: sí,
Pero no siempre fue así. No siempre fue así. Y con un profundo amor y una profunda compasión comenzó Pablo a relatarme su historia. Si ves, me dijo, yo perseguí a la iglesia de Dios, asesiné a sus siervos y los convertí en mártires. Esclavo era yo de mi religiosidad y de mis prejuicios. Creyendo que oraba en el celo de Dios, era el terror de los cristianos. Pedro y Santiago no podían creer mi conversión y me rechazaron inicialmente porque yo fui malvado. Pero Él me recibió. Cristo no me rechazó. Su gracia me alcanzó, tal como te alcanzó a ti. Su gracia cambia el destino de quien la recibe. Cierto día, el carcelero romano vino a darme una noticia. Sería devuelto a Filemón para que se ejecutara la ley romana. A los esclavos prófugos había que asesinarlos, matarlos. Mi más grande temor de tantos años se haría ahora una realidad. Mi vida debía ser destruida por las manos de mi amo. Merecía la muerte. En mi angustia me acerqué a Pablo y le rogué: Pablo, ¿podrías escribir una de esas cartas por mí? Recuerdo cuando salí de la cárcel con la escolta romana rumbo a Colosas. Sabía que tenía que enfrentarlo, pero ahora era diferente. Había aprendido con Pablo que el vivir era Cristo y que el morir era ganancia. Cuando vi a Filemón, me postré a sus pies, dispuesto a morir. Para expiar mis culpas, con mi cabeza baja extendí mis manos hacia él, con las mismas cadenas con las cuales trabajé en su fábrica, con las cuales dormí en sus barracas, con las cuales me encadenaron durante la procesión romana de Patricio, con las cuales me amarraron en la celda al lado de Pablo. Con esas mismas manos le extendí mi carta sellada con el anillo de Pablo. Y por primera vez escuchaba lo que Pablo escribió cuando Filemón leyó aquella carta en voz alta. Filemón, querido compañero de trabajo, te escribe Pablo. Como bien sabes, estoy preso por servir a Jesucristo. Recibe mis saludos y los del hermano Timoteo. También saludamos a toda la iglesia que se reúne en tu casa y a la hermana Apia y al hermano Arquipo, nuestro compañero de trabajo. Deseamos de todo corazón que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo los llenen siempre de amor y de paz. Filemón me vio sorprendido. No sabía qué hacer. Entonces siguió leyendo. Filemón, siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ti en mis oraciones, porque me han dicho que amas al Señor Jesús y confías en Él, y que sientes el mismo amor por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Tú confías en el Señor, lo mismo que nosotros. Por eso le pido a Dios que sigas confiando en Él hasta que conozcas todo lo bien que podemos hacer, gracias al amor que sentimos por Cristo. Hermano Filemón, estoy muy contento y animado de saber que amas mucho a los demás, pues tú has consolado y animado a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Yo ya soy viejo y ahora estoy en la cárcel por servir a Jesucristo. Yo sé que tú me amas. Por eso, aunque te lo podría ordenar, pues Cristo me ha dado esta autoridad, prefiero pedirte que me hagas el siguiente favor.
te ruego que recibas bien a Onésimo. Para mí, él es como un hijo, pues yo le anuncié la buena noticia aquí en la cárcel. Antes, Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Por eso ahora te lo envío de vuelta y espero que lo recibas como si me recibieras a mí. Me hubiera gustado que se quedara conmigo para que me ayudara en lugar tuyo mientras yo siga preso por anunciar la buena noticia. Pero no haré nada sin que tú no estés de acuerdo, para que el favor que te pido no te resulte en una obligación. Tal vez Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora sea tuyo para siempre. Solo que ahora ya no lo tendrás como a un esclavo, sino como a un hermano muy querido, lo cual es mucho mejor. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo aún más. Quiérelo como a un miembro de la familia del Señor y no como a cualquier persona. Si realmente me consideras tu hermano, te pido que lo recibas como si me recibieras a mí. Sí, Onésimo te hizo algo malo, pero si te debe algo, cóbramelo a mí. Con esta firma, aunque es de mi puño y letra, me comprometo a pagarte todo lo que él te debe. Aunque francamente no deberías cobrarme nada, pues todo lo que tienes y todo lo que eres me lo debes a mí. Hermano Filemón, hazme este favor. Pero no lo hagas por mí, sino por tu amor al Señor. Tú y yo somos hermanos. Dame esa tranquilidad. Te escribo porque estoy seguro de que harás lo que te pido y mucho más. Y aprovecho la ocasión para pedirte que me prepares un lugar donde quedarme. Porque espero por las oraciones de ustedes Dios me deje salir de la cárcel para ir a visitarles. Epafras, que está aquí preso conmigo por servir a Jesucristo, te envía saludos. También te envían saludos Marco, Aristarco, Demas y Lucas, que son mis compañeros de trabajo. Deseo de todo corazón que el amor del Señor Jesucristo los acompañe siempre. Filemón lloró y me abrazó como quien abraza al hijo pródigo de la parábola. Y me besó. Me dijo: si Cristo pagó un precio tan alto por tu perdón, yo tampoco te condeno. Él no solo me recibió, sino que me perdonó. Me hizo objeto de una gracia que es mayor de la que puedo entender y de la cual viviré eternamente agradecido. No solo me recibió y me perdonó, sino que me restituyó. Me encargó su negocio más preciado. Me envió a la Odisea para ayudar a su hijo Arquipo en sus labores de ministerio y a cuidar de él. Llegué a ser de vuelta el empleado de su confianza. Y finalmente vine a Éfeso, donde ahora soy el obispo de la iglesia en la ciudad. El anciano se volvió a mí y con voz firme concluyó diciendo: ¿sí ves? Una cosa es hablar de la gracia, teologizar acerca de la gracia, filosofar acerca de la gracia y hasta recomendar la gracia. Y otra cosa es que la gracia se practique y se ponga en acción. La gracia es favor inmerecido. La gracia es poder transformador. La gracia te da gloria en lugar de cenizas. La gracia dice que no importa tu pasado. Yo merecía la muerte, pero Cristo murió en mi lugar. La gracia de Dios tuvo el poder de transformar a Pablo, a Epafras, a Filemón, a su familia. Y la gracia de Dios tuvo el poder de transformarme a mí, de traicionero, ladrón, asesino. Pudo restituirme para ser empleado de confianza, no solamente de Filemón, sino de Pablo y del mismo Señor Jesucristo. De esclavo prófugo a pastor y a obispo. Para vivir una vida con propósitos elevados por causa de su amor. ¡Oh, cuánto nos ama Cristo! Con razón dijo: a quien mucho se le perdona, mucho ama.
Por causa de la gracia, también Pablo escribió: pero ahora que he llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Nosotros hemos confiado en Jesucristo y por eso somos hijos de Dios. Porque cuando fuimos bautizados, también quedamos ahora unidos a Cristo y ahora actuamos como Él. Así que no importa si somos judíos o no somos. Si somos inmigrantes legales o ilegales o ciudadanos. Si somos esclavos o libres. Si somos mexicanos o colombianos. O si somos mujeres o hombres. Si estamos unidos a Jesucristo, todos somos iguales. Ve y pon la gracia de Dios en práctica. Esa es una historia formidable, ¿no les parece? ¿Y qué hay de ti? ¿Has puesto tú tu confianza en Jesucristo? ¿Sabes que la misma gracia manifiesta a Onésimo hace 2000 años ha permanecido sin cambio y disponible para ti el día de hoy, siglo XXI? La misma gracia que tuvo la capacidad de transformar a Pablo, a Filemón, a su familia, puede cambiar tu vida y la de tu familia también hoy. La gracia está disponible para nosotros. El favor inmerecido de Dios está listo, abierto en su trono, preparado para que cada uno de nosotros la podamos disfrutar. Yo quiero hacer una invitación. Yo no sé si usted había leído antes Filemón bajo esa luz. Cuando alguien está dispuesto a pagar tu deuda, eso es gracia. No solamente el Señor manifestó gracia para con Pablo y con Onésimo, sino que Pablo también manifestó gracia para con Onésimo. Y Filemón manifestó gracia para con Onésimo. Porque la gracia de Dios es contagiosa. La Biblia dice: de gracia recibiste, da de gracia. Y yo quiero hacer un par de invitaciones. Primero quiero pedirle a Jonathan que por favor nos acompañe. Y la primera invitación que quiero hacer es la siguiente: si tú no conoces directamente, de forma personal, a Jesucristo, Señor Jesucristo vive hoy. Está disponible para nosotros por medio de la persona de su Espíritu Santo. Él fue maltratado, herido, vejado en la cruz, humillado. Él tomó la muerte que le correspondía a Onésimo, pero también la muerte que nos corresponde a nosotros. Pablo en alguna ocasión escribió: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, porque la muerte no tiene poder sobre aquel que ha puesto su confianza en Jesucristo. La promesa del cristiano es que aquel que se levantó de entre los muertos es el primero de todos nosotros que venceremos la muerte en su debido tiempo. Y yo quiero decir, si tú no conoces a este Cristo, yo quiero darte la oportunidad de que tú le conozcas hoy. De que tú digas: sí, yo también quiero ser objeto de la gracia. Yo también quiero recibir esa gracia que transforma, esa gracia que favorece, esa gracia que nos da propósito, que encamina nuestro destino. Tal vez no has visto la gracia de esa manera, pero si tú hoy quieres abrir tus ojos a esa gracia y darle tu corazón al Señor Jesucristo, como lo hiciera una vez cualquiera de los personajes de esta historia que hemos narrado, que fue real, yo quiero que tú inclines tu rostro y hagas esta oración conmigo. Es muy sencillo. Y es que la gracia de Dios es sencilla.
está lista para otorgar aquello de lo cual carecemos y necesitamos. Y lo primero que necesitamos es la salvación. Con tu rostro inclinado, no me mires a mí. A lo mejor no entiendes todo lo que vas a orar, pero toma lo poco que entiendes delante del Señor con sinceridad. Y Él se va a encargar del resto. Señor Jesucristo, te doy infinitas gracias por haber muerto en la cruz en mi lugar. Yo he sido mentiroso, engañoso, deshonrado. Dado a los vicios, a los placeres, a vivir la vida de forma desordenada tal vez. Traicionero tal vez. Y delante de tus estándares yo tal vez merezca morir. Pero acudo a la gracia de Jesucristo. Él murió en mi lugar. Él tomó la cruz que merecía yo. Él no tenía por qué hacer eso, pero lo hizo por el puro afecto de su gracia. Y ahora yo quiero abrir mi corazón y aceptar a Jesucristo y la obra que Él hizo por mí. Enséñame a caminar desde este día en tu gracia perfecta. Que mi vida pueda ser transformada y que mi vida pueda ser apartada con un destino para ti. Amén. Si tú hiciste esa oración por primera vez en tu vida, o tal vez estás reconciliándote con el Señor a través de esa oración, ¿verdad? Me gustaría ver tu mano, por favor. Y quiero que algunos de los hermanos de la congregación, ¿verdad?, puedan hacer contacto con ustedes, ¿sí? Consolidar esa oración, esa promesa de parte del Señor. Y quiero que los demás abran los ojos y les vean. Levanten la mano otra vez. Mírenlos. Díganle bienvenido a la familia del Señor. ¿Sí? ¿Sabe que algunas personas se sienten un poco tímidas de hacer eso, ¿verdad? En público. Pero la Biblia dice que cuando nosotros confesamos al Señor en público, ¿sí?, Él entonces nos va a confesar delante de Dios el Padre, delante de los hombres. Así que, bienvenidos. Quiero hacer otra oración. Y esta oración es por las personas que hemos caminado en ese poder de la gracia, tal vez, pero que de alguna forma se nos ha dificultado mostrar gracia para con los demás. Sí, como Filemón le tocó perdonar y restituir a Onésimo. Y yo creo que cada uno de nosotros en nuestro caminar con Dios tiene su Onésimo. La comadre que le quitó el habla, el compadre que no le prestó la guagua, la hermana, el hermano a quien no podemos perdonar y a lo mejor tenemos una rencilla de hace tiempo. Estas cosas pasan en todas las familias, o es que la mía es diferente. Y a veces cuesta, es difícil mostrar gracia. A veces es difícil dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dejarlo ir, entregarlo. Si acaso en el altar del corazón, en el altar del Señor, en el trono de la gracia. Y decir, sí, Señor, yo quiero
mostrar gracia con esta persona o con aquella persona. Dame el poder por tu Espíritu Santo para hacerlo. Si tal vez ese eres tú, esta es una invitación de parte del Señor también, para que puedas extender la gracia de Dios a los que están alrededor tuyo, a la comadre, al compadre, a tu hermano, a tu hermana, a tu vecino. Ellos necesitan recibir esa gracia. Y cuando recibimos el poder de esa gracia, de parte de aquellos que han recibido la gracia del Señor, ese poder transforma las vidas, transforma las relaciones, transforma los destinos de las personas. Así que si ese eres tú, cierra tus ojos. Ahora sí no quiero que nadie vea a nadie. Ese es tu rollo con Dios. Señor, yo te pido que tú me ayudes a ser un agente de gracia. Que tú me ayudes a caminar en gracia y a mostrar gracia para aquellos que de alguna forma me han herido, me han maltratado. Tal vez yo tenga la razón, Señor, pero no se trata de tener la razón, se trata de actuar en el poder de la gracia, que es el que puede transformar. Tal vez, Señor, he sido rudo, he sido crítico, me he distanciado, no he querido restaurar ciertas relaciones, tal vez por temor, tal vez por angustia, tal vez por las cosas que sucedieron en el pasado. Y este día quiero manifestar la gracia de Dios. Quiero que tú me ayudes con el poder de tu Espíritu Santo a vivir en gracia, a practicar la gracia, a darle favor a aquellos que no lo merecen. Y que ese favor venga para transformar sus vidas. Hay algunas personas acá que necesitan extender la gracia a su padre. Tal vez tu padre no fue el padre que tú deseabas, o él no te trató de la manera más apropiada. Tal vez tuviste un padre terrenal, distante, que no se interesó en ti, o incluso ausente, que dejó el hogar. Tú necesitas extender la gracia del Señor. Señor, darnos la fuerza por tu Espíritu Santo para vivir en gracia, Señor. Para sobreponernos al dolor, Señor. Para sobreponernos a la ofensa. Y mostrar el favor tuyo, Señor, a quien no lo merece. Como Pablo se lo mostró a Onésimo. Como Filemón se lo mostró a Onésimo, Señor. Que podamos nosotros ser Pablo para otros. Que podamos ser Filemón para otros. Que tú traigas sanidad, Señor, y propósito. Amén.